Vamos directamente a Irak. Este es el avión de Alitalia que trasladó al Papa Francisco a Bagdad, allí ubicada ya la escalerilla, para que el sumo pontífice baje a tierra y por primera vez justamente un papa llegue a un país donde la gran mayoría de sus habitantes son musulmanes y donde se ha denunciado desde hace muchos años persecución hacia los católicos, que forman parte de una comunidad de entre 200 y 300.000 personas con una población total de casi 1,5 millones. Así es, el yihadismo principalmente ha sido el responsable de la persecución de cristianos, justamente en Irak. Se lo quiso convencer al Papa de que no viaje. Se los viene convenciendo a los papas de que no viajen desde hace mucho tiempo, desde Juan Pablo II, que intentó también viajar a Irak y se lo convenció para que no viaje, pero Francisco dijo: Irak no tiene la culpa. Y si vos te remitís a la esencia de lo que debe ser un cura, no es justamente andarse con cuidados en algunas cuestiones. Bueno, se tomaron igual, dicen, todos los recaudos para preservar al Papa, no solamente de las situaciones de violencia que vive el país de manera crónica y constante, sino por la cuestión sanitaria, por la pandemia. El Papa Francisco fue vacunado contra la COVID-19, al igual que toda la comitiva que lo acompaña. El avión ya aterrizado en la capital de Irak, en Bagdad. Allí justamente está previsto que emita un discurso desde la catedral Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el lugar donde yihadistas de Al-Qaeda llevaron a cabo un secuestro masivo y asesinaron al menos a 53 personas, entre fieles católicos, sacerdotes y miembros de las fuerzas de seguridad. Después está previsto que el Papa se dirija a Nayaf, a 150 kilómetros al sur de Bagdad. Ese es uno de los sitios más significativos para los musulmanes, porque allí se encuentra la tumba del Imán Ali, el yerno del profeta Mahoma y la figura fundadora del Islam chiita. Este es el momento entonces en el que la Guardia de Honor y puntualmente los 2 efectivos de seguridad del Vaticano descienden por la escalerilla a la espera justamente de que el Papa Francisco arribe formalmente a Irak. Allí vemos la imagen del Papa con su mano alzada, arreglando frente al viento, claro que sí, arreglando su atuendo, y de esta manera baja por la escalerilla para iniciar su visita oficial de 3 días a Irak. Se los considera antiguos cristianos a quienes viven en esta parte del mundo, porque recordemos, ¿no? Irak, Irán, toda esta zona de lo que es la antigua Persia, estaba muy cercano al territorio donde Jesucristo peregrinó y justamente también llevó adelante lo que fue su sacerdocio durante los años anteriores a su final. Lo cierto es que en este momento queda entre 200 y 300.000 cristianos, como decía Silvia hace un rato, de un total de 1,5 millones que había antes de la invasión de Estados Unidos a Irak. Después toda esta situación fue transformándose con corrientes migratorias que han dejado y que permanentemente hostigan a Irak, sobre todo en el norte del país, con las experiencias que tienen con el Kurdistán, con el pueblo kurdo también perseguido. El yihadismo ha expresado de esa manera su forma de sacarse de encima aquellas corrientes que o de manera religiosa o de manera política atentan contra sus ambiciones. Uno de los que se espera sea el momento cumbre de este viaje está relacionado con la llegada de Bergoglio, del Papa Francisco, a Ur. Allí está programada una oración conjunta con musulmanes, con yazidíes, con sabeos, en un gesto de unión más allá de la religión. Ale, y seguimos viendo las imágenes y analizamos este viaje. Estamos con Florencia Rodríguez, nuestra compañera, en vivo, justamente aprovechando el momento preciso en que el Papa Francisco pisa tierra iraquí durante estos 3 días de visita. Flor, te escuchamos, buen día.
Buen día Alejandro, buen día Silvia, lo relataban muy bien allí desde el piso viendo las imágenes como el Papa Francisco, el primer sumo pontífice, llega a Irak, una tierra donde el 95% del pueblo es musulmán y solo un 5% es católico, está constantemente hostigado, hay un clima social muy raro, obviamente estaban todos muy preocupados por la pandemia, pero lo que más preocupa es la integridad física del Papa, dado que en Irak no es bien recibido, entonces llega en un enorme operativo de seguridad. Estamos con el sociólogo Fortunato Malimachi, que nos va a ayudar a entender qué significa esta visita del Papa Francisco para el pueblo de Irak. Buenos días, Fortunato. Bueno, ¿qué significa la llegada del Papa a Irak? Bueno, para los cristianos de Irak significa un acompañamiento, un acercamiento, una manera de decirles, los tenemos presentes. Recuerde que en Irak han asesinado, han torturado más de 1,5 millones de personas y muchísimos cristianos han tenido que exilarse, irse a Estados Unidos, a Europa, la enorme mayoría. Entonces es la idea de acercarse, estar con ellos, por eso la consigna es todos son hermanos y al mismo tiempo dirigirse a los otros líderes políticos y religiosos, sobre todo islámicos chiitas. Por primera vez el Papa se encontrará con un ayatolá, el ayatolá de Irak, y decir que reflexionar que ese diálogo interreligioso ayuda, que las religiones no son las responsables de la violencia, que las religiones no son las responsables de las matanzas, sino que hay intereses políticos, económicos muy fuertes en esa zona y que ese diálogo interreligioso tiene que hacer hermanar a los creyentes y de ahí buscar la paz. El Papa Francisco sabe que cuando decide ir a Irak pone en riesgo su salud, porque bueno, llega en un enorme operativo de seguridad. ¿Qué posición tiene tomado al respecto? Bueno, últimamente el Papa ha decidido también viajar por aquellos países que los antiguos papas no habían ido, o en otras palabras, ir a los lugares donde el cristianismo es minoritario. Por eso estuvo en Tailandia, estuvo en el Japón, Emiratos Árabes Unidos, donde tuvo también una gran entrevista y una gran reflexión con uno de los principales ayatolás islámicos sunitas, en Abu Dhabi. Ahí hay algo que él tiene de que lo que sucede hoy a nivel mundial necesita también el diálogo interreligioso, que lo que sucede hoy a nivel mundial necesita compromisos con los más pobres, compromisos con los que más sufren, y en esto que no alcanza solo con las palabras, sino hay que estar. Bueno, estar hoy en Irak, que cuando ayer o antes de ayer 12 misiles bombardearon los lugares donde él va, me parece que es un ejemplo y algo a seguir, ¿no? Allí donde los pobres sufren, allí donde hay personas perseguidas, allí debe llegar, en este caso, el pueblo creyente, pero también es un desafío para las autoridades políticas y económicas a nivel mundial, de que no se puede seguir así, donde miles y miles son asesinados o en nombre del petróleo, o en nombre del poder económico, o en nombre de los grandes intereses, o en nombre de los préstamos que se le hacen al Fondo Monetario Internacional. Creo que la postura en esto de Francisco es importante, y si logra que ese diálogo interreligioso crezca también a nivel mundial, será también una ayuda fuerte a la paz. Por eso es tan importante la visita, como bien decían recién, estará un ratito en Bagdad con el ayatolá, pero luego se va a Ur. Ur es un lugar importante dentro de la larga memoria creyente de las tres grandes religiones, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, porque allí nació Abraham. Entonces usted acá le muestra otra idea, la idea de que hay que tener memoria, no olvidar lo que nos ha sucedido y que esa memoria, cuando se hace efectiva, nos permite mirar el futuro. Sin memoria, en Argentina decimos sin memoria, verdad y justicia, es imposible salir y mirar adelante. Creo que esa ida ahí a Ur me parece que hace ahí un lugar de memoria muy importante y al mismo tiempo dice Abraham es el padre tanto del mundo judío como del mundo cristiano, como del mundo islámico, unámonos, estemos juntos. Silvia, Alejandro, Fortunato Malimachi nos escucha.
Qué interesante lo que decís, Fortunato. Buen día. Desde con Silvia estamos acá escuchándote atentamente, ¿no? Porque esa triada de religiones tan importantes tuvieron su eclosión, su nacimiento y su desarrollo en algunos pocos miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Y qué llamativo, ¿no? Bueno, que el cristianismo además sea minoría en la misma tierra donde caminó Jesús, ¿no? Y que el judaísmo sea minoría donde nació Abraham, ¿no? ¿Cómo se van observando esas miradas a través del tiempo, pero que perduran en definitiva? Es cierto, y unas miradas que durante una época fueron miradas también exclusivas, cuando se decía cristianismo, fuera del cristianismo no hay salvación, y se invade América Latina y se trata de exterminar a los pueblos originarios, o cuando ahora mismo grupos islámicos llegan y dicen lo que no sea islámico hay que destruirlo, y uno habrá visto, habrán escuchado la destrucción de comunidades, monumentos y sobre todo la matanza. Creo que hay algo por eso muy, muy importante, que si se quiere mirar hacia el futuro hay que hacer memoria de estas comunidades y del sufrimiento de estas comunidades. Y creo que ese sufrimiento me parece que también en América Latina nos interpela. No hay los últimos años estas guerras fratricidas, pero sí hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza, hay mucha miseria, hay mucha explotación, que creo que ahí también ese diálogo interreligioso tiene que ayudarnos a mirar un poco más lejos, ¿no? Fortunato, el Vaticano ha calificado este viaje del Papa a Irak como un acto de amor y muy peligroso, claro está. La pregunta que nos seguimos haciendo por estos pagos es, ¿vendrá Francisco a la Argentina? Habida cuenta de que sí, en la agenda del Vaticano figuran países donde hasta su propia seguridad física puede llegar a correr algún riesgo. Bueno, pero la agenda del Vaticano no es la agenda argentina. Y la agenda, y eso me parece que es importante empezar aquí a darse cuenta, más allá de algunos, de que si bien el Papa es argentino, el Papa es el que dirige, está a cargo de la institución católica, el Vaticano tiene sus propios intereses, y yo les decía últimamente, esos intereses van más hacia los países donde el cristianismo es minoría, que es mayoría. El Papa está más interesado, insisto, en ir a estos países musulmanes, y pronto querrá ir a China, por ejemplo, que es un interés que él tiene, no solo como Papa, también como jesuita en su historia. Entonces ahí hay una tensión, me parece, entre aquello que es política del Vaticano y aquello que él dirá, volver a mi tierra, volver a mi pago, tomarse un mate, como acaba diciéndole a alguien en estos días. Pero bueno, ahí también depende de las condiciones en nuestro país y depende de cómo se mira esta figura del Papa, donde Fortunato, algunos... Sí. Para finalizar, no quería dejar de mencionar, hace poco tiempo Nelson Castro le hizo una entrevista que va a ser publicada ahora en un libro, seguramente en poco tiempo, si ya no se publicó, y decía algunos conceptos interesantes que no quería dejar de recordarlos con vos. Por ejemplo, él decía que no va a volver a la Argentina, que no vuelve a la Argentina, lo aseguró, lo afirmó. Y estas proezas que está realizando no serán síntoma de otra afirmación que dejó ahí en el aire de la posibilidad de que se convierta en Papa emérito, que deje el papado. Yo lo creo totalmente, ya lo dijo varias veces, Ajá. que va a renunciar como su antecesor. Cuando empieza una manera, como hizo un gesto tan importantísimo el de Benedicto XVI, de darse cuenta que no podía, no tenía fuerzas, no podía manejar lo económico, el abuso sexual, la pederastía, los conflictos internos, renunció. Yo sí creo también que su última carta que hizo Fratelli Tutti es una especie de legado, es una especie de ahí de decir esto es lo que yo quiero, si sigo vivo bien y si no sigo lo pongo por escrito. Me parece que hoy el papado también es como la mayoría de los países, tiene que darse cuenta que las personas tienen un límite, tienen un tiempo y que después de ese tiempo es necesario renovarse. Me parece que también ahí hay otro signo a entender, a comprender que puede ser. Ahora, en lo que él dijo que no viene a morir para quedarse, es decir, que si se muere, se morirá en Roma y estará enterrado en el Vaticano. Esto me parece que fue la idea. Si viene
o no, dependerá de él y también dependerá del pueblo argentino, de sus autoridades. Hay algunos que quieren, en nuestra encuesta cuando le hicimos el año pasado sobre el Papa, hay una porción de la sociedad argentina que está muy en contra, otra que está a favor y una mayoría que lo sigue viendo como un líder religioso importante. Ahora, eso pesa, lo cual demuestra la politización también de lo religioso en la sociedad argentina y cómo ese religioso está presente en Argentina y a nivel, y yo más le diría, estos encuentros que el Papa está haciendo con ayatolas, con rabinos, con pastores, también es una manera de decir, los grupos creyentes tienen que estar participando en la sociedad, no se los puede excluir, y el diálogo interreligioso como una manera también de decir al resto de la dirigencia económica, política, cultural, que están en crisis y que esa crisis, si no son capaces de comprenderla, bueno, me parece que se vienen tiempos muy difíciles en nuestros países. Fortunato Malimachi, muchísimas gracias por esta comunicación y básicamente también por este análisis de la visita del Papa. Lo dejamos en el cierre con Florencia Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fortunato. Y se vienen 3 días por delante para el Papa Francisco, que acaba de llegar a Irak en una visita histórica. Volvemos a ustedes. Gracias, Flor.